A mí me parecen interesantes para empezar, dejando de lado los aspectos biográficos que son difíciles de recoger muchas veces. Me voy a la concepción de la filosofía, la concepción de la filosofía analítica, los apartados 16 y 17. Allí hay página 17, apartados 16 y 17. Allí hay dos párrafos que dan cuenta de en qué consiste la filosofía analítica. El 16 dice: es una vieja tradición analítica llamar al proceso que conduce de un concepto a otro mejor, es decir, más exacto. Un concepto mejor es otro más exacto. Explicación o reconstrucción racional. Esa era la terminología de Karman. Las diferentes teorías del derecho se esfuerzan, perdón por el S, ahí hay un error, se esfuerzan por formular un concepto de derecho más exacto y apropiado de acuerdo con algún criterio teórico, como la simplicidad, la fecundidad e incluso la elegancia de la presentación. Es que el mío es previo a la corrección. Entonces, ahora viene una explicación más adecuada de en qué consiste la tarea de reconstrucción racional. No se olviden, es pasar de un concepto a otro más exacto, que se considera, al que más exacto, mejor. Y esta es una de las pocas veces en que ellos explicitan la forma de llevar a cabo el análisis filosófico. Y dicen en el apartado 17, la explicación o reconstrucción racional de un concepto es el método por medio del cual un concepto inexacto y vago, que puede pertenecer al lenguaje ordinario o a una etapa preliminar en el desarrollo de un lenguaje científico, es transformado en un concepto exacto o por lo menos más exacto que el primitivo. En lugar de la transformación sería más correcto hablar aquí de la sustitución de un concepto más o menos vago por otro más riguroso. El concepto que se quiere explicar se denomina explicandum y el concepto que lo ha de sustituir explicatum. El proceso de explicación abarca dos etapas. 1. La elucidación informal del explicandum. Y 2. La construcción del explicatum. La importancia de la primera etapa, que es la elucidación informal del explicandum, no siempre es apreciada suficientemente. Pero para poder sustituir un concepto por otro, capaz de realizar con ventajas las tareas del primero, es necesario clarificar al máximo el alcance del explicandum, es decir, el significado del término que se usa para designarlo. Esto puede lograrse mediante diversos procedimientos, tales como la ejemplificación y la descripción de los usos de ese término en situaciones típicas. La segunda etapa consiste en la construcción del explicatum, es decir, la formulación de un nuevo concepto más preciso que el anterior. El explicatum debe cumplir con ciertos requisitos, como A. Debe ser lo más exacto posible, es decir, las reglas de su uso deben estar formuladas explícitamente en la forma más exacta posible, por ejemplo, por medio de definiciones explícitas. B. Debe tener el máximo de fecundidad, es decir, ser útil para la formulación del mayor número posible de enunciados universales, leyes empíricas o teoremas lógicos. C. El explicatum debe, en lo posible, ser similar al explicandum, en el sentido de que se lo pueda usar en la mayoría de las ocasiones en que se usa este último. En otras palabras, la extensión del explicatum debe acercarse en lo posible a la del explicandum, en el error,
texto que ustedes tienen ya no está el error, ¿verdad? Vale. Desde luego, esa similitud no puede ser total. Los dos conceptos no pueden ser idénticos y ni siquiera coextensivos, ya que entonces el explicatum no sería más exacto que el explicando. Por último, sí. Lo que pasa es que yo ya no sé cuándo está el error y cuándo no. Por último, cabe mencionar el requisito de la simplicidad, aunque su papel es más restringido que el de los tres anteriores. En condiciones similares, cuando la exactitud, la fecundidad y la similitud con el explicatum corren parejas, es preferible un concepto más simple a otro más complicado. Pero la simplicidad puede ser sacrificada en aras de una mayor exactitud o fecundidad. Es muy difícil encontrar una explicitación como esta en el análisis filosófico. Pocas veces aparece algo así que reconstruya la concepción de la tarea analítica. Este párrafo es raro, es muy raro en la filosofía analítica. Hay algunas cosas similares, pero yo diría que este es muy valioso. Entonces, elucidación informal, primer paso, entonces más o menos aclaración de cómo se usa la palabra, qué significados tiene, en qué contextos aparece con esos significados. Y luego la construcción del concepto que va a sustituir al concepto analizado. Y ese concepto sustituto tiene que ser lo más exacto posible, tiene que ser lo más fecundo posible, tiene que tener en la medida de lo posible una extensión cercana al concepto sustituido y además tiene que ser simple. Pero la simplicidad es la menos importante de las exigencias. No sé si tienen comentarios a este respecto, si no, seguimos. Entonces vamos a 21 y 22, sugiero. Y pasamos a positivismo jurídico. Para filosofía analítica 16 y 17, para positivismo jurídico 21 y 22. En 21 dice: la distinción tajante entre los pares de conceptos. Página 22, apartado 21. La distinción tajante entre los pares de conceptos, descripción versus prescripción, conocimiento versus valoración, ciencia versus política, puede ser considerada como el núcleo del programa positivista de una ciencia avalorativa, cuyos adalides en el campo de las ciencias sociales fueron precisamente Kelsen y Weber. Los tres pares de conceptos están íntimamente vinculados entre sí. Los tres pares son, no olviden, descripción, prescripción, conocimiento, valoración, ciencia política. Los tres pares de conceptos están íntimamente vinculados entre sí. Si las normas y los juicios de valor carecen de valores de verdad, no están sujetos a control racional. Valoraciones y normas solo expresan preferencias y no hay criterios objetivos para resolver conflictos entre las preferencias últimas. La razón para ello está en que no existen hechos valorativos o normativos. En cambio, las proposiciones descriptivas son verdaderas o falsas. Su verdad es objetiva en el sentido de que no depende de la persona que formula la proposición, sino del hecho que la hace verdadera. Por lo tanto, tenemos que distinguir claramente entre el conocimiento del derecho, expresado por proposiciones descriptivas verdaderas, y la creación del derecho, que es expresión de determinadas valoraciones. En consecuencia, la ciencia jurídica que apunta al conocimiento del derecho, solo puede describirlo, pero no debe valorarlo,
y menos todavía crear normas jurídicas. Todas las actividades destinadas a la valoración del derecho, creación y modificación de las normas jurídicas corresponden a la política jurídica y quedan fuera del campo de la ciencia. Esta es la versión pura y dura de la concepción avalorativa de la ciencia. O sea, descripción y prescripción separadas, conocimiento y valoración separadas, ciencia y política separadas. Ciencia avalorativa. Sí. ¿Por qué el título? ¿Qué es lo que trabaja allí? Es la discusión acerca de la fundamentación de Kelsen, de la justificación de la norma fundamental. Entonces, como había allí una acusación dando vuelta formulada por Alf Ross diciendo en realidad Kelsen es un jus naturalista encubierto, lo cual es muy raro, es un cuasi positivista, dice un positivista, es un jus naturalista encubierto. Entonces él toma el problema de la validez. Dice, ¿en qué consiste el problema de la validez de una norma? ¿Cuándo una norma es válida? Bulligin. Toma el problema de la validez en Kelsen y dice, la respuesta de Kelsen es inaceptable. La respuesta de Kelsen es inaceptable. Entonces, hay una antinomia en la teoría kelseniana, porque la respuesta de Kelsen no es una respuesta adecuada para el positivismo. De ahí el título. Preferencias últimas. Claro. Preferencias últimas, por eso digo, una cuestión es, si se puede justificar rápidamente y otra cuestión es si no podemos hacer un discurso, incluso valorativo, en términos de valoración nacional, de adecuación nacional de la me parece que ellos mismos
entiendo tu matización, pero el punto que está dando vuelta siempre en todo esto es el que se vincula a la noción de verdad. En el campo de las normas y en el campo de los juicios morales no hay verdades. En el campo de las proposiciones hay verdades. Bueno, pero ellos aquí están pensando en racionalidad en términos de verdad. O sea, hay racionalidad en tanto y en cuanto hay verdad. Si no hay verdad, no hay objetividad, no hay racionalidad. Entonces, tengo verdad por correspondencia. Y por eso es interesante ese párrafo que dice: la razón para ello está en que no existen hechos valorativos o normativos. Entonces, si esto es una proposición, la proposición es verdadera y el hecho descrito por la proposición existe en el mundo. En el caso de las normas, no hay nada que haga verdadera a la norma. Esta falta de relación entre esta falta de relación entre norma y derecho normativo o juicio moral es lo que lleva a eso. Y a eso le llama falta de objetividad o imposibilidad de control racional. Aunque entiendo perfectamente, toda la pretensión del normative system es introducir la racionalidad en el análisis de los sistemas, sí, pero es racionalidad en otro sentido, racionalidad en otro sentido. Lo que pasa es que en el modelo positivista duro, la verdad es el único criterio de objetividad. La verdad es el único criterio de objetividad. No, claro. No. Puede estar justificado, pero objetivamente justificado no. Una creencia más o menos fundada no Yo no voy a decir que el concepto de verdad no es necesario, pero no de una forma tan directa. O sea, el resto de la verdad continúa ahí. Pues yo quiero algo lo más próximo posible de la verdad. Incluso compromisos necesarios en el razonamiento policial que sea la premisa de la verdad como un exponente, figura ahí también. Pero en muchas situaciones exactamente la conciencia en el proceso de verdadera objetividad no va a ser posible. Diré que la mayor parte de las decisiones son consensuadas. Y esto es pensado para remediar estas situaciones de labor de conocimiento que salen ahí las reglas de la ley de prueba, de prevención, de decisiones políticas. No. No, porque no olvides que el problema de las lagunas de conocimiento, bueno, a ver, creo que puedo hilar por el lado que estás viendo ahora, sí, ahora veo para dónde va. Estás pensando ahora en buscar un mecanismo para establecer si el caso individual está subsumido en el caso genérico, que no sea por la vía
que no sea por la vía probatoria, sino por la vía de una presunción, por la vía de una... Estaba pensando en la definición funcional de la norma. Si la norma tiene que dar solución al caso, la solución también puede ser dada por reglas de definición, de desarrollo de acuerdos, de definición jurídica, que son beneficiarias. Estoy buscando dar una solución. Pero el problema de la laguna de conocimiento es que en lugar de usar 6F como estaba en el modelo, tenemos H para la hipótesis de registro y F para la función. El problema es si la H individual para el caso está o no está definida en la H de la red. Sí, entonces, la verdad es que el profesor va a estar en duda. O sea, no sabe qué ha pasado. Por razones empíricas, Por razones no por razones lingüísticas, sino por razones empíricas. Dudas acerca de la subfunción por razones empíricas. ¿Ha matado o no? Bien. ¿Y? Entonces, en estas situaciones hay reglas. En algunos sistemas jurídicos hay reglas que prescriben determinados resultados. Por ejemplo, Por ejemplo, el VAR, el Estamos de acuerdo que dice, bien, si la probabilidad, más allá de que la duda racional no es probada, se decide en favor del acusado. Entonces, en este caso, sí que hay sobre todo el poder de la laguna del conocimiento en una regla. sí. Sí. En realidad lo que estás diciendo es, voy a considerar no subsumido el caso individual en el caso genérico, en virtud de la regla. Lo que estás diciendo es, voy a considerar que el caso individual no está subsumido en el caso genérico. Porque están, por ejemplo, en reglas de presunción. Porque están, o sea, Lo que pasa es que con las reglas de presunción hay que tener cuidado, porque las reglas de presunción, si estamos pensando en las reglas de presunción, las reglas legales de presunción, yo tengo mis dudas de que tengan que ver con prueba. Tengo mis dudas. Las reglas de presunción judicial, sí, las reglas de presunción legal, tengo mis dudas. ¿Cuál es el papel que cumplen las reglas de presunción, las presunciones legales? Cuando dicen, si el barco ha salido del puerto de origen y han transcurrido 3 años sin noticias de él, entonces se presumirá que el barco naufragó. ¿Cuál es el papel de esa regla? Yo tengo mis dudas de que esa sea una regla que cumpla un papel probatorio. No. No es una regla probatoria, no cumple un papel probatorio. Sí. Sí, pero a ver. Me preocupa que estemos tan alejados del punto. Volvamos a la cuestión central, el problema de la objetividad, el problema del control racional, porque si no abriremos demasiado el debate. En esta reconstrucción, el control racional, la objetividad, se vincula con la verdad. Cuando se habla, por ejemplo, del control racional en el ámbito de las normas, de los juicios morales, etcétera, se está pensando en la verdad. Dice, allí no hay verdad. Entonces no hay control racional. Si no hay verdad, no hay control racional. Si no hay verdad, no hay objetividad. Hay preferencias individuales, preferencias colectivas más o menos compartidas. Esta es la idea. Esa es la noción central en el modelo positivista que ellos dicen viene desde Kelsen y Weber en las ciencias sociales. Y es la separación del ser y del deber ser.
que pasa es que tienes ahora dos nociones involucradas en la reconstrucción que acabas de proponer, racional y razonable. Si trazas una distinción entre racional y razonable, una distinción... No, 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 pero yo no subestimo su, no, creo que articula la idea que quiere con los términos que le interesan, porque lo que está queriendo sostener es que la solución proveída por el juez es muy razonable y está plenamente justificada. Pero entonces la pregunta es, ¿cuál es la noción de racionalidad? Porque si... Entonces, para mí el exigir demasiado de la noción de racionalidad es que para ser racional tiene que tener... Para poder juzgar si se está exigiendo demasiado, primero tienes que explicitar la noción de racionalidad que está en uso. Y entonces veremos si está sobreexigida o no. Tienes la tarea inicial de explicitar cuál es la noción de racionalidad. Estoy agobiado porque se fueron a presunciones y ficciones y ahí hay mundo de debate. Sí. Presupone una... No, porque no es una valoración moral. Es epistemológico. Es epistemológico, no ético. Es epistemológico, no es ético. Está en otro plano. A ver, es como plantearse el problema de la clonación. ¿Puedo clonar? Sí, puedo clonar. ¿Está bien clonar? Ese es otro problema. Lo que respondería es que hay un modelo de ciencia que es, en general, descriptivo, explicativo, predictivo. No. Puedo ser tramposo, pero no quiero. Nino decía, cuando se veía muy apretado y se le planteaba el problema de la circularidad, cosa que se hacía con frecuencia, le decía, eso es circular. No importa que sea circular, lo importante es que el círculo sea grande.
no quiero usar la trampa de no, no. Aquí lo que se estima es que la ciencia tiene por función describir, explicar y predecir. Uno puede discutir el modelo de ciencia, pero esa es la trilogía de tareas de la ciencia: describir, explicar y predecir. Entonces, podemos construir un modelo de ciencia del derecho al menos descriptivo, si no más que descriptivo, por lo menos descriptivo. Entonces ellos dicen, bueno, intentemos. Adoptaron un modelo de ciencia, podemos discutir el modelo, pero adoptamos el modelo. Lo que no cabe dentro del modelo es la valoración, y sobre todo no cabe la valoración moral. Puedo describir, explicar y predecir el fenómeno, pero no más. No puedo decir que está bien o mal, que es bueno o malo, moralmente. Eso está descartado. Y ese es el modelo positivista. Por supuesto que podemos discutir el modelo positivista, pero ese es el modelo positivista. No. No, la razón es eso que está explicitado en el párrafo, el presupuesto de que en el ámbito de la valoración moral no hay hechos que hagan verdaderas, no hay racionalidad. Ese es el presupuesto. Porque no hay racionalidad en el ámbito moral, descarto la valoración como actividad científica. Claro, pero es que tu serie de preguntas es el porqué infinito. Siempre que dé una respuesta habrá un porqué a la respuesta. Entonces aquí ya han habido dos. ¿Cómo crees que detrás de que es ¿no crees que detrás hay una creencia en que estaríamos mejor si actuamos así? ¿Qué quiere decir que estaríamos mejor? Viviríamos mejor. ¿Qué quiere decir que viviríamos mejor? Esto me resulta sencillamente incomprensible. No sé qué quiere decir que estaríamos mejor, que viviríamos mejor. Si mezclamos todo el tiempo no, lo que piensan es que pensaríamos peor, que confundiríamos las cosas, que la confusión es mala cosa. Epistemológicamente la confusión es mala cosa. No moralmente, que epistemológicamente confundir una cosa con otra no es bueno, epistemológicamente.
creo que es súper fundamental. Ahora, yo plantear la construcción de las reglas, el método, que es el equilibrio metodológico, analítico, ¿no? Y son valores que hemos visto simplemente, porque también valores éticos que pueden un papel, elegir cuál método. Y esto no es que toque necesariamente la distinción entre una valoración sobre la bondad de una teoría, es algo que tiene que ver con las soluciones metodológicas. Y las valoraciones, estas sí que son morales, que son políticas, acerca del objeto de la teoría. Yo puedo decir, una teoría es que los electrones pueden ser de una masa. Eso no implica una valoración de los electrones. Hay electrones dimensionales. Si aplicamos esto al derecho, tenemos una valoración que es por algunas acciones, que se matan a una persona, y esto es una valoración es moral o puede ser civil. Es una valoración sobre el método con el cual conocemos si el derecho es percibible o no de esta manera. Son dos niveles distintos. Claro que no podemos confundir estos dos niveles, pero a nivel metodológico entran también valores éticos y políticos que pueden construir en los momentos. Y esta es una cuestión muy complicada. Yo estoy del lado de decir, no podemos tener lo suficiente sobre valores cognitivos. Pero no excluyo que hay un elemento de complicación. No, seguro que es complicado, no tengo la menor duda que es complicado, pero en toda esta reconstrucción que están proponiendo aparecen, estoy agobiado, en toda esta reconstrucción aparecen expresiones que tienen demasiado significado, reglas metodológicas, modelos, teorías. Entonces, siempre está pendiente teoría explicativa o teoría normativa, regla prescriptiva o regla técnica. Las reglas metodológicas propuestas por el modelo son reglas técnicas, no son reglas prescriptivas. O sea, si usted quiere alcanzar el fin, entonces siga este procedimiento. La justificación es que no hay. No. Yo diría otra cosa. Yo no diría eso. Yo no diría eso. Gracias.
sí. Los efectos de acercarnos reconociendo la verdad. Y ahora uno podría preguntar, bueno, ¿y qué pasa si no quiero reconocer la verdad? Por eso al final siempre hay preferencia. También, en el discurso que haces, no digo en tu voluntad, no te lo discuto así, pero en ese tipo de discurso expresado por mucha gente hay, como suele pasar, una trivialidad o una. Y lo que se quiere decir, bueno, sí, al final de todo siempre hay preferencias. Al final de todo, también en la ciencia hay preferencias y por tanto valores. Claro que sí, ¿qué va a haber? Dios, pues seguramente serían las preferencias de Dios, por lo cual estaríamos. Pero ¿qué va a haber? ¿Qué otra cosa va a haber? Preferencias, solo que al final de todo la ciencia te da preferencia para averiguar cómo es el mundo. Y ahora, si tienes esa preferencia, puedes construir otras cosas. Y esas otras cosas metodológicas ya no necesitan estar cargadas de moral, cargadas de valoración de valores de moral. Son valores epistémicos. Aquí llamamos valores epistémicos las reglas técnicas de lo que quieres hacer para alcanzar ese fin. Están justificadas en una justificación distinta, en la justificación en sentido técnico. Ese es un buen método para ese fin. Claro, no tengo que fin, no. Yo creo que en esto uno puede tratar de eso. Claro, no se puede tratar de personas. dejando aceptando que es mejor. Puede ser, pero de tal de alguno hay esta cosa, pero es vigente. Yo creo que lo que tener es que no lo necesitamos. Pero hay un punto compartido que yo destaco de vuelta, que es la opción por la verdad, la búsqueda de la verdad. Por eso, pero ese tipo de cosas, a lo mejor la discusión cuando estoy cambiando que es un punto, que sí que es importante ver, por supuesto, uno dice, bueno, no siempre preferencias, así que como siempre preferencias, pues tú debes poner a buscar. Yo voy a poner a buscar siempre hay preferencias. Pero no, sí que hay cosas que uno puede ir viendo. ¿Por qué alguien se entró tanto de cosas y no? Se lo mandó de televisión, que juzgar el nivel del conocimiento y de la verdad, por eso se puede enseñar, ¿no? ¿Sí? ¿No? Entonces yo creo que se ve detrás de la tinta de muchos textos, como fue el que no hay simplemente una cosa de, bueno, si soy lógico, no. No hay mucho peor. ¿No? Por ejemplo, yo hablo de el mundo, por lo menos en lo que yo, un poco que yo conozco de la Biblia, no era que, por ejemplo, estuvo un malestar de decir, bueno, si querés que engañado que ando viendo las paredes cayendo a pie porque confío en una, si querés vivir engañado, pero es hacer lo que quieras, o sea, ilógico. Si no te importa la verdad, no importa, no pensaba. Pensaban que conociendo la verdad iban a estar mejor. Así es que ¿cómo? Claro, digo, hay una idea muy fuerte que por supuesto también de luego, como decir, llegó al final, entonces no importa, o sea, que a mí hay cosas muy importantes, es decir, si usted se desorienta en el mundo, si va a morir, usted se seguro, por supuesto que usted puede decir que no importa, pero es peor. Y si usted cree que así escribió, peor, es peor, no es libre, no puede decir que sí mismo, y detrás de eso, por ejemplo, en Kelsen, alguna que se entiende que es una relativista, parece bien, bueno, hay una idea muy fuerte de la vivienda, incluyendo la política, la ciencia, la institución, podemos lograr un mundo mejor en algún sentido, mejor que desconocido. Sí, con un mismo problema. Entonces, en un punto de una vez
Claro, pero no puede construir una ciencia sobre el placer. No, sí. Entonces, este es un modelo que pretende ser un modelo científico del derecho. Entonces, toma lo que corresponde a un modelo de ciencia, donde la verdad juega un papel central. Es descripción, explicación y predicción en función de la verdad. Si no tengo verdad disponible, no tengo modelo de ciencia disponible. Y esto es, por eso, la noción clave es la noción de verdad. Y si no tengo la posibilidad de la correspondencia, pues allí no hay empresa científica posible. Bueno, avanzamos. Estábamos en el 21, yo diría el 22. El 22 va más o menos en la misma línea. Ahora se hace cargo del ideal de ciencia jurídica positivista. Primero vino con el positivismo y ahora viene con la ciencia jurídica positivista. El ideal de la ciencia jurídica positivista está relacionado con 4 tesis fundamentales. 1. La separación tajante entre ser y deber ser. 2. La concepción no cognoscitivista de los juicios de valor y de las normas como prescripciones, que no son ni verdaderas ni falsas. 3. La tesis de la positividad del derecho, es decir, que todo derecho es derecho positivo, esto es creado y aniquilado mediante actos humanos. Y 4. La distinción tajante entre descripción y prescripción o valoración, entre razón y voluntad, entre conocimiento y creación del derecho, entre ciencia del derecho y política jurídica. Ahora ya está adaptado el modelo positivista a el positivismo jurídico y a la ciencia jurídica positivista. O sea, los dos apartados tienen una relación estrecha y el 22 es derivación del 21. Tipo raro. La pregunta es, no, si cree que hay verdades morales, obviamente ya está en una posición determinada. La pregunta es, si admite que hay verdades morales y las conoce, ¿para qué quiere las reglas positivas? ¿Qué? ¿Qué cosa? Sí, pero claro, no, pero la pregunta es ¿por cuál me guío? Imaginemos que yo tengo. Claro, pero es que esta pregunta sobre qué es el derecho. En la pregunta sobre qué es el derecho, yo puedo contestar, bueno, hay normas morales objetivas, hasta hechos morales si quieres, pero el derecho es esto. Identifico derechos en recurso a la moral. Este tipo que quiera esto, ¿qué hace de mal? O no hace nada de mal. Y si no hace nada mal, en el sentido no es contradictoria la posición, entonces, ¿qué etiqueta le pone? Decir que es just naturalista solo porque hay cosas de forma positivista
también sé que hay una norma jurídica en el sistema que establece que si se da H, está prohibida hacer G. Yo distingo las dos. Distingo la norma moral de la norma jurídica y sé que esta es verdadera, la norma es verdadera, no la descripción de la norma es verdadera. Y sé que existe esta norma, por lo tanto mi proposición normativa acerca de esta norma es verdadera. La pregunta es, yo tengo trazada la distinción entre norma jurídica y norma moral, la tengo trazada. ¿Qué hago en la situación H? ¿no? Imaginemos que soy un juez. Imaginemos. A ver, Jordi, imaginemos que soy un juez que me da el caso H. No le eludas a la pregunta. No importa cómo se califique ni qué rótulo lleve la pregunta. ¿Qué debo hacer? Es una pregunta práctica. No es una pregunta teórica, es una pregunta práctica. Si yo soy un sujeto cualquiera, soy Daniel, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo guiarme por esta norma o debo guiarme por esta norma? Entonces, prevalece la norma moral sobre la norma jurídica. Porque la norma jurídica, Esto no necesita el objetivismo moral. Para mí prevalece siempre la moral. Hago siempre lo que quiero. Hay casos también así. Pero es decir, insisto, para el positivismo, la teoría del derecho no responde a la pregunta ¿qué debe hacer? Entonces, si la teoría del derecho no responde a la pregunta ¿qué debe hacer el juez? Entonces, tu pregunta no es una pregunta de teoría del derecho. Yo la cambio a la pregunta que tú la formulas. La pregunta es que debe hacer el juez. A ver, una pregunta que yo no puedo dejar de plantear. La cuestión de la teoría del derecho se agota en la identificación del derecho. Entonces, ese objetivista identifica el derecho de la misma forma que Pero hay algo que no puedes hacer. No puedes interrumpir la cadena, porque tú no identificas el derecho para jugar, identificas el derecho para resolver casos. Tú identificas el derecho para resolver casos, para saber qué hacer en la vida. Si pagas o no pagas, si vendes o no vendes. Espera. No, claro que no, para moverte. Ahora tienes que decidir el caso. Imaginemos que eres el juez y el positivismo, por supuesto, coincido contigo, el positivismo no le dice absolutamente nada al juez. Pero el juez se encuentra en el caso H y debe resolver el caso. El derecho le manda a resolver el caso. Y él tiene dos normas, una moral y una jurídica que le dan soluciones distintas. Y él sabe, porque cree que hay verdades morales, él sabe que esta norma moral es verdadera. Entonces, la pregunta es, ¿cómo debe resolver el caso? No es una pregunta de positivismo concedido, es una pregunta práctica. ¿Cómo debe resolver el caso? Si la teoría no me da respuesta para esto, no pasa nada, pero la pregunta sigue pendiente. ¿Qué norma aplica? ¿Aplica la de arriba o la de abajo? Y las tiene separadas, no las confunde. No las confunde. ¿Y entonces cómo se posibiliza? Considera que prevalece, que debe seguir la moral. Y él dice, dejo de lado la norma jurídica y aplico por de pronto es un mal juez. Por de pronto, no. Por de pronto, no hace que no sea un positivista. Por lo menos, no es un positivista ideológico, ya está. Eso concedido. Segundo, el tipo identifica el derecho, pero hace lo que quiere. Y entonces la pregunta es, ¿para qué identifica el derecho si va a hacer lo que quiere?
Usted tiene que identificar el derecho y resolver conforme a derecho. Eso es lo que le dice el derecho. Sí, entonces él no cree en el derecho. Él juega otro juego, no juega el juego del derecho. Sí, no, porque no es, porque ni siquiera juega el juego del derecho. Es como, Jordi, tú cuando entras a jugar... Vamos a ver. ¿Por qué parte esta parte de la filosofía del derecho? ¿Está parte de la filosofía del derecho en un error? Sí. Pero finalmente la filosofía del derecho trata de responder a dos preguntas. ¿Qué es el derecho? ¿Cómo explicar la normatividad del derecho? La primera se refiere a la concepción de derecho y estructura, la segunda a la obligatoriedad de la impuesta del derecho. Respecto al segundo problema, de la normatividad del derecho, se ha acusado a los positivistas de no haber dado una respuesta satisfactoria. Esto es cierto, pero como me tarea de comentar en este trabajo, lejos de ser un efecto del positivismo jurídico, se trata de una consecuencia natural de práctica. Considero que los intentos de muchos positivistas, de casi todos los positivistas, de dar cuenta de la normatividad del derecho, eso es de lo que se debe hacer, están basados en un malentendido. Mi tesis principal es que el problema de la normatividad del derecho, entendido como de su valor moral, no es un problema jurídico, sino moral. La pregunta que debe hacer es una pregunta moral, no una pregunta jurídica. Y por lo tanto, su solución pertenece al campo de la filosofía moral, no de la filosofía jurídica. Y esto es así. Entonces, la respuesta sobre si hay hechos morales en la ley moral tiene impacto sobre la filosofía moral, pero no puede tener impacto sobre la filosofía del derecho porque está diciendo que la filosofía del derecho no responde a esto. Por tanto, me parece que hay una confusión desde ese punto de vista al decir que no podríamos seguir siendo positivistas si fuéramos como positivistas morales. Por esta razón hay una confusión. Creo, y por eso yo no, el partido de decir, no tengo clara la respuesta, que el problema es otro y no sé cómo se resuelve. El problema que detecto... Es que sí, acepto que hay hechos morales, soy un realista. ¿Me dices qué párrafo es? Si es que la única forma de solución de los juristas se realiza moral, por tanto, hay hechos morales, esto supone negar la distinción entre ser y libertad. Y ahora sí que entonces esto hace un problema al positivismo. Porque si yo niego la distinción entre ser y libertad, ¿cómo voy ahora a seguir manteniendo que hay una distinción entre el ser del derecho que es y el derecho que se hace? Hay algo que a mí me suena muy raro en toda esta reconstrucción. Pero, a ver, hay algo que a mí me suena muy raro en todo esto. ¿Cuál distinción? ¿Cuál distinción? Está respondiendo a mi única duda por la que yo digo, bueno, todavía no se ha conocido el positivista puede aceptarla, que pueda seguir siendo positivista y como positivista. Pero suena muy raro que un sujeto diga, yo creo en el derecho natural. ¿Y usted qué es? Le preguntan después. Ah, no, yo soy positivista. Oiga. ¿En qué sentido? Si yo creo en el derecho natural, automáticamente soy un naturalista. Es una cuestión de definición de términos. O es que puedo ser naturalista y positivista en simultáneo. Pero defino, oigan, hace falta definir
justnaturalismo y positivismo aquí en esta mesa. ¿Sí? Joder, creí que estábamos más avanzados. Pues sí, para dar cuenta ¿Cuál, de esa a ver, posición, ¿cuál de las, para dar cuenta de la cuál de las definiciones necesitas? ¿La de justnaturalismo o la de positivismo? Si la distinción entre positivismo y justnaturalismo corre en función de la respuesta a la pregunta, ¿hay conexión necesaria entre ellos? ¿Vale? Olvídate de eso, yo no te he planteado en esos términos. Te he planteado en términos, hay derecho natural. Si tú me dices, sí, hay derecho natural, eres un justnaturalista. Sí, entonces, pregunta que sí es necesaria. Porque si la pregunta relevante, como tiene muchísimas preguntas, ¿hay conexión necesaria entre derecho moral? Y esa es la pregunta relevante. Entonces, el cognoscitivista, el moral, que afirma que no hay conexión necesaria entre derecho moral, hay verdades morales, sí. Pero yo identifico el derecho como, igual que identifico las reglas sociales. ¿Por qué no pudiera hacerlo con el derecho? Mire, las reglas sociales de nuestra sociedad son estas, y esto no son necesariamente vinculadas a las morales. Y las reglas jurídicas son estas, y esto no está vinculado a cuáles son las morales objetivas. Y identifico, por tanto, as a matter of fact, descriptivamente, sin valoración, etc. Y las normas morales están ahí. La misma manera que puedes describir las proposiciones falsas sociales, puedes describir las normas falsas. Y hago esto. ¿Este qué es? Bueno, si la distinción entre positivismo y justnaturalismo corre en función de si hay separación conceptual entre derecho y moral, este es un positivista. Aquí no ha Esas aparecido morales, eso, Esas normas morales, las quieres llamar derecho natural, o las quieres llamar botellines, es una cuestión terminológica, son normas morales objetivas, llamémoslo como. Ahora, si en cambio la distinción entre naturalismo y positivismo corre en función de la respuesta a la pregunta, ¿hay derecho natural? O lo que es lo mismo, ¿hay una moral objetiva? Entonces, claramente, este que responda a esto está del lado del derecho natural. Pero me parece obvio cuál sea las dos preguntas, de estas dos preguntas la que permite hacer la división entre positivistas y naturalistas. No me parece obvio siquiera para hacerlo. Yo te diría, A veces parece ser una, a veces parece ser otra. En el debate del positivismo a veces es una y a veces es otra. Y a veces parece haber una posición intermedia. en Bulín. No, la distinción entre positivismo y naturalismo. Esta posición en la que uno acepta que hay normas morales objetivas, pero que el derecho lo puede identificar, parece una posición intermedia, porque definen clásicamente el derecho natural como el que hace conexión conceptual y además afirma después la existencia de la moral objetiva, y el positivista como el relativista, cuanto menos, pero no como el positivista. Entonces está que en el medio. Ahora, positivismo y naturalismo no son excluyentes, pero no son exhaustivos. Lo que digo es, no es tan obvia como tratamos. Depende por dónde vayamos, vamos a encontrar una cosa buena. Y me parece que hay un punto no obvio. No quiero, precisamente ha reconocido mis dudas, no quiero dar una respuesta cerrada al problema, sino que la respuesta cerrada de Eugenio hay que ser no cognoscitivista para ser positivista, me parece que no. Bueno, vamos al apartado 24 y ahí creo que surge claramente por qué su respuesta. Bueno, de ninguna manera. Vamos al 24 y el 24 tal vez arroje luz. Viene de la discusión con Nino. Dice, el justnaturalismo puede ser definido, y es definido por Nino, mediante las siguientes dos tesis. Y entonces introduzco ya para zanjar la discusión a ver si estamos hablando de la misma cosa o no. El justnaturalismo va a ser definido por dos tesis, dice. Y es definido por Nino así. A. La primera tesis afirma la existencia de un derecho natural, es decir, de un sistema de normas universalmente válidas y cognoscibles que suministran criterios para la justicia de instituciones sociales. Hay derecho natural, tesis A, del justnaturalismo. B. La segunda tesis afirma que un sistema normativo que no se ajusta al derecho natural, esto es, se halla en conflicto con él, aquel era mi ejemplo, no es un orden jurídico. O sea,
sistema jurídico no es compatible con el sistema natural, no es un sistema jurídico. Decime. La primera es una tesis ontológica. En cambio, la segunda puede ser considerada como una tesis semántica. ¿A qué le voy a llamar derecho? ¿A lo que es compatible con el derecho natural? Sí. ¿A lo que no es compatible con el derecho natural? No. Pues ella limita la extensión del concepto de derecho y sirve, por lo tanto, para la determinación del significado de la palabra derecho. Nino caracteriza el positivismo conceptual como la posición que niega la segunda, es decir, niega B, pero no la primera, la tesis del justnaturalismo. Este tipo de positivismo se reduce, por lo tanto, conforme a Nino, a una propuesta semántica, a saber, usar la palabra derecho en un sentido más amplio, de modo que también los sistemas normativos injustos, es decir, que contradicen el derecho natural, puedan ser llamados derechos. No es de extrañar, pues, que toda la polémica entre los positivistas y los partidarios del justnaturalismo se reduzca para Nino a una pseudo discusión acerca del significado de palabras. La conveniencia de la definición del positivismo propuesta por Nino resulta dudosa, pues la mayoría de los autores de cuño positivista considera que su posición, y este es el punto, es incompatible, subrayo, la posición del positivismo es incompatible con la creencia en la existencia de un derecho natural. Este es el punto. Por ejemplo, autores como Kelsen, Ross y Harry, también von Ray, consideran la negación de la tesis A, hay derecho natural, como una característica definitoria del positivismo jurídico. Es decir, no puedo ser positivista jurídico si creo que existe el derecho natural. Espera, está bien, no importa, estamos trabajando. Pero a ver, Hugo, no, estamos describiendo todavía, estamos definiendo. Por el contrario, el positivismo jurídico, tal como lo define Nino, resulta compatible con la aceptación del derecho natural. O sea, en la versión de Nino se puede ser positivista, conceptual, y creer en el derecho natural. Nino cree que la negación de la tesis A, hay derecho natural, no es característica del positivismo jurídico, sino del escepticismo ético. El escéptico en ética, en el sentido de Nino, no cree en la posibilidad de poder identificar un sistema normativo justo y universalmente válido. Llámese este derecho natural o moral ideal, sea porque tal sistema no existe, escepticismo ontológico, sea porque no es accesible para la razón humana, escepticismo noxológico. Personalmente, y aquí viene la respuesta de él, y no deja duda, su respuesta no deja duda, personalmente prefiero considerar el escepticismo ético como una característica definitoria del positivismo jurídico. No me digan que no está claro. Puede ser discutible, pero no me digan que no está claro. Está bien. A ver, no chicaneen. Ahora viene la explicación. Es interesante observar que un filósofo como von Ray, quien tiene poco que ver con el positivismo jurídico, caracteriza este último a través de las siguientes tres tesis. Y ahora va a venir la justificación. A. Distinción tajante entre proposiciones descriptivas y prescriptivas, ser y deber ser. No quiere confundir ser y deber ser. B. La concepción no cognoscitiva de las normas, que no pueden ser verdaderas ni falsas. Y C, perdón, me salté. Todo derecho, ahí está, esa es la tesis. A, todo derecho es derecho positivo, creado por los hombres, es decir, no hay derecho natural. B, la distinción tajante entre proposiciones descriptivas y prescriptivas, ser y deber ser. Y C, la concepción no cognoscitiva de las normas, que no pueden ser verdaderas ni falsas. Estas tres tesis implican que no puede haber normas verdaderas, ni jurídicas ni morales, y por consiguiente no hay derecho natural. Si no hay normas verdaderas, no hay derecho natural. Si esto es considerado como escepticismo ético, entonces este último es una característica definitoria del positivismo jurídico en la concepción de von Ray.
Pero estás, Jordi, que lo prefieren todavía no está en un argumento. Jordi, ¿estás hablando en serio? Estoy hablando en serio. Y con la consecuencia extraña de que Bentham y Austin no son positivos. La consecuencia extraña, porque puestos a dar nombres, Kelsen, Hart, Ross dicen una cosa, pero parecen ser, si yo le pregunto a Eugenio si él cree que Bentham es positivista, estoy seguro que contesta. Depende de... Tiene un problema, si me contesta que sí, porque Bentham no es porque Bentham es positivista. A ver, estás... Entonces, a mí me parece una consecuencia extraña. Podemos definir todo como queramos, por tanto también un positivismo jurídico de una manera u otra. El asunto es que el mapa nos dibuja cada una de las definiciones. Me parece que no, que una muestra de que no es obvio es que algunos autores considerados clásicos, padres del positivismo jurídico, Bentham y Austin, resulta que no son positivistas. No importa, Entonces, no importa ahora, cuál... cuando damos cuenta de esto, decir que Bentham es un naturalista me resulta muy raro. Jordi, veamos de este, porque lo que resulta muy raro es que digas que el único punto que ofrece es que dice que prefiere. Te está dando 3 argumentos que no son preferencias, te está dando 3 razones que están identificadas como A, B y C. Razón A: todo derecho es derecho positivo. Esta no es una preferencia, esta es una tesis. Todo derecho es derecho positivo. No importa si es semántica, es una tesis. Todo derecho es derecho positivo. B: hay una distinción tajante entre descripción y prescripción, entre ser y deber ser. No puedo confundir el ser y el deber ser. C: las normas no son ni verdaderas ni falsas. No importa ahora quién queda dentro y fuera de las categorías. Estas son las tesis. Esta es la afirmación de las tesis, no el argumento. Esta es la fundamentación de la tesis. Esta es la descripción, Claro, si yo pongo en la fundamentación la concepción no cognoscitivista, pues, pero esto se llama petición de principio. Porque no puede funcionar como argumento para mostrar que el positivismo es no cognoscitivista, que argumento... Jordi, es que no es una petición de principio, es una definición. Es una definición. Entonces yo estoy preguntando por qué esta definición y no otra. Claro, y la respuesta no puede ser Es muy raro porque dices, no me voy a hacer problema por palabras, defina como quieras. Y él te dice, positivismo jurídico es A más B más C. Muy bien, esta discusión es, hay derecho natural y positivo, hay solo derecho natural y solo derecho positivo. Entonces no pueden empezar a solamente derecho positivo. Entonces no lo estamos discutiendo. Y hay Bueno, pero introduce, a ver, yo necesito orden, para poder seguir la discusión necesito orden, y ustedes me superponen los puntos de discusión y me cambian los puntos de discusión. Entonces, vamos a centralizar los puntos de discusión. Primer punto de discusión, la definición. Aquí hay una definición. Positivismo jurídico es igual a A más B más C. Y ustedes pueden decir, a mí no me gusta A, B me parece una tontería, C, lo que no me pueden decir es que hay una petición de principio, hay una definición. Bueno, está bien, muy bien, está bien, pero ahora vamos a otra cosa, Esta es la definición. La definición dice, positivismo jurídico es A más B más C. Vos podés decir, A me parece discutible, B me parece equivocado y C me parece sencillamente una tontería. ¿Está bien? Pero tú me decías antes, no me voy a hacer problema por palabra, usted defina como quiera, siempre y cuando me avise. Bien, ahora yo aplico la definición y digo, a ver, ¿quiénes me caen dentro? Y me caen algunos dentro y me caen otros fuera. No importa. Austin y Bentham, por de pronto, respecto de A, solo hay derecho positivo, caen dentro. O sea, no es verdad como tú decías que me quedan fuera Bentham y Austin. Solo hay derecho positivo. Es más, derecho natural es una tontería en zancos. No, una conjunción. Es A más B más C. Espera. Respecto de A.
Entonces, por eso el juego es mucho más interesante si vas autor por autor, tesis por tesis. Por eso estoy haciendo la reconstrucción de otra manera. Entonces, tesis B. Separación tajante entre ser y deber ser. Está bien, en Kelsen no, en Ross, por eso, no, pero yo no quiero ahora convertir esta discusión en Benson y Austin. No, ya me importa. Está bien. No importa si hay contraejemplos. Ahora hay una definición y yo cargo con las consecuencias de la definición. Me da igual. Entonces, tesis A. Solo hay derecho positivo. Y aquí hay mucho para discutir, como dice Hugo, ¿por qué tengo que aceptar que solo hay derecho positivo? ¿Por qué tengo que aceptar que solo hay derecho positivo? Yo lo vi a Bunge decir hace poco y Eugenio estaba allí, lo repite no sé, dice, es autocontradictorio. El derecho, todo derecho es artificial, no hay natural. Es una buena respuesta, es una muy buena respuesta. Todo derecho es decir, creado por el hombre. Quiero distinguir el derecho, distinguir que los derechos es establecer si soy realista. A mí cualquier pregunta de Jordan. Esa es una pregunta de Jordan. Esa fue la pregunta que vos pusiste a hacer y dijimos, bueno, la pregunta era, ¿qué problema hay si yo quiero decir, ya, este es el derecho que lo mejor el derecho debería ser así? Y soy realista. ¿Cuál es el problema? Eso es lo que me parece que lo que queríamos al principio. Ahora, si viene alguien y me dice, yo creo que los positivistas lo sostienen, es que hay solamente derecho positivo, yo digo, bueno, no, yo creo que un positivista también podría decir que hay dos cosas, derecho positivo y otra cosa que le llamo valores morales objetivos. Y ahora con lo que ponen, si me sacas del campo diciendo no, porque si sos verdaderamente positivista, tenés que decir que solo hay derecho positivo, entonces dejame una prioridad. Yo quiero ser positivista, ¿no? El positivista lo que dice es que no hay ningún problema para describir una institución de proyecto social y aceptar el positivismo. Que hay valores morales. ¿Hay algún problema con esto? Todo esto es juego retórico, porque si no empiezas con una definición, no puedes mantener el debate. La definición es esa. Para hacer lo mismo que hace Bolívar, la pregunta es, para hacer lo mismo que hace tipo como Bolívar, la pregunta es, sí acepto que existen valores morales objetivos, ¿puedo hacer lo mismo que hace Bolívar? La pregunta es, ¿en qué punto no tengo idea a qué te referís cuando decís hacer lo que hace Bolívar. Yo no tendría por razón para tener derecho si hubiese elaborado el futuro. Pero esta es una respuesta de filosofía moral, no de filosofía del derecho, según sus propias bases teóricas. Porque tener razones para no es algo que usted en el ámbito de la estructura de la filosofía del derecho. Es una respuesta que no está en el ámbito de la filosofía del derecho. Por lo tanto, no es un problema para la filosofía del derecho. Por lo tanto, no es un problema para la Hay algo que han perdido de vista, pero hay algo, no, lo que no anda es que han perdido de vista que el derecho está pensado para guiar conducta. La pregunta relevante ante el derecho. Pero Jordi, no pierdas la paciencia. Pierdes la paciencia. La pregunta es, no puede dejar de plantearse, no importa si le llaman problema filosófico, problema moral, etc. No pueden dejar de plantearse ante el derecho, ¿qué debo hacer?
No como pregunta moral, como pregunta práctica. ¿Qué debe hacer el juez? No es una pregunta moral. ¿Qué debe hacer conforme al derecho el juez ante el caso C? No, espera. No, ahora no me interrumpa. No me interrumpa. Muy bien, pero si tú me dices, como sostiene la tesis, de que esto no es derecho, porque es incompatible con esto. Eso no lo he dicho de ninguna manera. No, pero lo dice la definición que se supone estás asumiendo como rótulo, porque dices, soy un positivista, pero como soy un realista moral, entonces la pregunta es, si eres un positivista, cuando tienes esta dualidad tienes un problema. Pero no necesito contestar, esto no es derecho. No, tienes que negar por definición. Por definición de positivismo tienes que negar. Ajá. Pero Jordi, pero si tú empezaste diciendo, definan como quiera, pero cuéntenme cómo definen. Y él te dice, tesis A, si son incompatibles no es derecho. No, con ellos dos no se puede terminar nada. No se puede terminar nada. Claro, eso es lo que hay que tomar. En la tesis de organismo moral, entonces se debe decir, por ejemplo, para acá, una norma jurídica existe siempre como un permite que acepta, creo, que tiene una creencia solidificada de P. Creencia de que P, y que tengo que hacer tal cosa, creencia. El realismo moral lo que dice es que P, la creencia de que P es independiente. No puedo creer que P, que sea falso, ¿no? No puedo creer que el dinosaurio y el dinosaurio, ¿bien? O puede haber un dinosaurio que no lo cree. ¿Cómo funciona esto en el sentido? Bueno, fíjense la cosa, miren, si la existencia de una norma jurídica viene dada por las actitudes proposicionales de los individuos, entonces son dos cosas independientes. Una cosa es si existe P y otra cosa es si lo creemos, lo aceptamos o no. Bien, esa es una forma de comportamiento. Bajo una definición que da un individuo, entonces sí puedo decir, sí defino el organismo moral así, y sí defino totalmente de acuerdo, concedido. Ahora voy a plantear la alternativa. El realismo moral dice que hay hechos que entonces, como esto está reconstruido bajo ciertas hipótesis, voy a plantear la hipótesis alternativa. El realismo moral dice que hay hechos que hacen verdaderas a las normas. El positivismo jurídico, en esta versión, dice que las normas no son ni verdaderas ni falsas. Son dos tesis incompatibles. No me cambie. Vamos, no me inventes. Vamos a ser estrictos. Vamos acá. Tesis C. La concepción no cognoscitiva de las normas, según la cual no pueden ser ni verdaderas ni falsas, ni las morales ni las jurídicas. Entonces, si las normas no pueden tener la propiedad de ser verdaderas o falsas, el realismo moral es incompatible con el positivismo jurídico. El diablo, Hugo, con lo difícil que es articular. Hernán, perdón. Es muy difícil repetir. Voy a tratar de pero a ver.
Realismo moral dice que las normas morales son verdaderas o falsas porque hay hechos normativos, hay hechos morales que las hacen verdaderas. Esta fue tu definición. Yo dije que hay hechos que hacen verdaderos los enunciados. Que- Hay hechos, eh, las en- normas son hechos, las normas son hechos, que hacen verdaderos los enunciados. Y el enunciado que es la norma. No, una cosa es el hecho, El es una norma, y otra es el enunciado que lo describe. Esa es la descripción. enunciado que describe el hecho, por lo tanto es verdadero o falso. Sí, el enunciado, sí. Y la norma, el hecho moral, muy bien, te voy a tomar entonces. No es lo mismo que dice sobre composiciones de normas, así que se agarra con ese No. Las normas no son ni verdaderas ni falsas, pero el enunciado que lo describe. Este es el punto. No sé por qué le dan tanta vuelta. Las normas no son ni verdaderas ni falsas. Para el realismo moral sí. No, Yo diría, Hay hechos morales que hacen verdaderas. Claro. Concedido que si yo acepto esta definición, no puedo aceptar. ¿Puedo agarrar el punto? Sí, Concedido que si yo acepto esta definición de positivismo jurídico, como acá en la premisa dice que si no hay. aclaremos una cosa. Esta Sí. A más B más C es la definición que propone Fonray. Bueno, bueno. Ahora, Estamos mira, yo te voy a decir ajenos cuál es a la definición. discusión. ¿Cuál es la definición del realismo moral? Para que veas que, porque uno está diciendo, bueno, mira, son esquemas inconmensurables, mira, simplemente es esto. Hay hechos, ¿sí? Hay hechos que hacen a determinados enunciados verdaderos o falsos. ¿Bien? Verdaderos o falsos. Hay hechos que hacen a determinados enunciados verdaderos o falsos. ¿Sí? Esto no alcanza a definir el realismo moral por la siguiente razón, porque Maki también concede esto, la tesis semántica, es decir, que los enunciados son susceptibles de verdad o falsedad, pero son todos también sistemáticamente falsos. Entonces, la segunda tesis que hay que agregar al realismo moral es que hay hechos que hacen verdad, hay enunciados que son susceptibles de verdad o falsedad y que hay algunos que son verdaderos. Esa es la tesis del realismo. Una pregunta. Bien, hay un enunciado porque no verdadero. Muy bien, pero este es un enunciado. Es un enunciado y este es la norma. Voy a formular la pregunta y después responder. Dale. ¿Este enunciado es descriptivo o prescriptivo? Es descriptivo. No es prescriptivo. Bueno, lo que pasa es que, a ver, tu pregunta. Pero entonces no me querés trazar la distinción entre descripción y prescripción. Porque hay un tipo que dice que hay. Deme la pregunta por sí o por no. Este enunciado, que es verdadero o falso, ya me Sí. dijiste. La pregunta ¿es descriptivo o Es prescriptivo? una descripción de un hecho normativo. No es prescriptivo. No, es una descripción Entonces de un no hecho regula normativo. conducta. ¿Y? Si no, Pero sí, entonces si no regula conducta no me puede servir para guiar. Pero pero lo que pasa es que ahí. Porque vos, por ejemplo, pensás. ¿Querés pero vos distinguir pensás- una distinción no, entre descripción y Pero prescripción? no, en un punto, por supuesto, que acá hay un problema con la descripción. Pero para que yo creo que entienda, porque en un momento voy a decir, sí, no es prescriptivo, no guía conducta, pero el realismo moral lo que dice es que lo que te guía no es el enunciado descriptivo, es el mundo, que está lleno de normas. Hay perros, gatos y normas, eso es lo que te guía. No es el enunciado que dice que hay perros y gatos y normas. Es el mundo que te guía. Vos decís, no lo entiendo, bueno, mira, la única forma de entenderlo es así. Hay perros, hay gatos y hay normas. Si uno cree que no hay normas que te puedan guiar, si uno dice que no entiende eso, entonces tiene que decir que no entiende la idea de una regla lógica que te guía. ¿Vos entendés eso o no? Para vos entender una regla que te guía, Esas ¿Sí o no? normas son naturales, porque Yeah. están en el una mundo. cuestión metodológica. Esas normas son naturales porque están en el mundo como los perros y los gatos, como vos no quieres poner, existen. pero están en el mundo creadas Cuestión artificialmente. metodológica. Voy a meter bajas solo en dos comentarios, muy cortos, y la cuestión metodológica evidentemente supone la negación de la distinción entre el ser y el deber ser, porque no son los enunciados, estas normas son hechos. Sí, son hechos. No, pero no Son pueden ser hechos. hechos y normas. Sí. Por lo tanto, Sí. ser y deber ser. Bueno, pero ahí por y ahí eso- viene el problema. Está todo Evidentemente- mezclado, Espera, todo espera. es incompatible Espera, con el no, no quiero- positivismo. Quiero que usted me aclare. Ok. O sea, a ver, Entonces, porque siguiente yo todavía cosa. no puedo Chicos, aceptar eso. siguiente. Yo no entiendo a la gente que Yo acepta lo eso. que creo ¿Que es acepta que, qué? lo que creo es que
mi opinión, y el único punto de partida, en el propio Eugenio y lo señalaba bien Hernán, la distinción del positivismo cambia en función de los temas. Esta, donde no hay nada que discutir, evidentemente, pero en esta definición, el cognoscitivismo no es, el cognoscitivista no es positivista, chao, hemos acabado, no hay problema, y lo es por definición. Por definición de realismo y de positivismo. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Ahora, cuando el mismo Eugenio, en otros textos, y si no Eugenio, otros autores, parece también bastante clásico, definen el positivismo sobre la base de la tesis de la separación conceptual entre derecho y moral y de la tesis de las fuentes sociales, esto todavía parece ser compatible con un cognoscitivista que podría todavía aceptar la separación conceptual entre derecho y moral y la tesis de las fuentes sociales para el derecho. Perfectamente. Entonces, depende de cuál de las dos definiciones asumamos, el cognoscitivista nos va a quedar a un lado o a otro. No lo vamos a resolver y por lo tanto sugiero que como mapa lo dejemos así. Como el tiempo se nos come, tú tenías 20, pero sí, no. más allá de que ya no tenemos tiempo de hacer las 20, sugiero que sobre todo si algunos de los chicos jóvenes tienen alguna otra duda, antes de poder terminar, vayamos a las dudas de ellos y terminamos y después podemos seguir discutiendo con muchas cervezas y sin grabación. Me parece estupenda idea. La palabra a los hombres. Y ahora les acabo de hacer un método concreto. No hay un criterio ofrecido. Incluso el origen de la versión final sobre derrotabilidad en este esquema es la observación de Hart de que toda regla debería leerse como si concluyera con una cláusula que dice salvo que y punto suspensivo. Entonces, dice toda regla debería leerse como si terminara con un salvo que, lo cual abre la posibilidad de que toda norma sea derrotable, que es lo que termina diciendo Alchurrón. Hay un apartado, a ver si lo... No es esa la que sí, en página 62, pero el párrafo anterior al inicio del 87. Esa es frase textual de Alchurrón de Modern Logic. Dice, muchas, si no todas, y la expresión entre paréntesis es muy importante, muchas, si no todas, las formulaciones normativas son derrotables. Esto es, poseen usualmente excepciones implícitas. Existen circunstancias que derrotan la norma, aunque ellas no estén explícitamente enunciadas. Por esta razón, Hart sostenía que las reglas deberían ser leídas como si finalizaran con una cláusula como a menos que, pretendiendo con ello expresar que las reglas poseen un conjunto indeterminado de excepciones implícitas.
No, el ejemplo que te puedo ofrecer rápidamente es, dice la regla, si llueve es obligatorio cerrar la ventana. Y llueve, se cierra la ventana. Y se produce un incendio y las puertas están cerradas. ¿Qué hacemos con la ventana? Entonces, ¿hay que mantenerla cerrada en virtud de la regla, porque es obligatorio cerrar la ventana? ¿O hay que abrir la ventana y salir por la ventana porque las puertas están clausuradas? Entonces, la regla quedó derrotada porque apareció la excepción implícita, que no estaba prevista, por eso es implícita, y que permite dejar de lado la regla. Ese sería el ejemplo para el caso de la obligación de cerrar la ventana. Apareció una circunstancia que no estaba contemplada y que excepciona implícitamente a la regla, a saber que se produjo un incendio en la habitación y las puertas están cerradas. La condición de estar en un lugar que tenga ventanas, es implícito en... No, pero es otra situación. Si tú no tienes ventana, no tienes la obligación de cerrar la ventana. Claro, es evidente, pero por eso es que en el fondo yo confundo los términos. Mi pregunta es tímida, no tengo yo la respuesta, sino que confundo cuáles son las condiciones implícitas que hacen que las condiciones que hacen que una norma no sea aplicable, pero no establece expresamente en el supuesto de esto, versus las expresiones implícitas como Volvamos sobre el 18.2 de la Constitución que yo mencionaba hoy. Aparecen 3 condiciones para que la entrada al domicilio sea legítima. Y luego se plantea una cuarta hipótesis. Entonces, esa cuarta hipótesis viene y derrota a la regla, porque interpretada la regla en su versión original, solo es legítima la entrada en 3 hipótesis. La cuarta hipótesis tendría que ser una hipótesis de entrada ilegítima al domicilio. Sin embargo, se considera que es razonable incorporar como una excepción implícita y por lo tanto esa excepción implícita se incorpora a la regla y la excepciona a la regla. Es como si dijera, salvo que, y ahora viene la excepción estado mayor, estado de necesidad o fuerza mayor. Entonces, la idea es, piense que tal vez al final de la regla haya una cláusula del tipo salvo que y un punto suspensivo. No sabemos qué hay en el punto suspensivo. Entonces, yo subrayaría muchas, si no todas, esta es la idea, muchas, si no todas, funcionan como si tuviesen al final la cláusula salvo que. Más criterio que ese no hay. En la reconstrucción no hay. Y no te olvides que son excepciones implícitas. No están expresadas en la regla. Esta es una distinción que también es interesante. Excepción en la regla y excepción a la regla. Estas excepciones que se introducen por la vía de la derrotabilidad no son excepciones en la regla, son excepciones a la regla. Bueno, ¿qué más? Hay algo que la práctica de la un poco más y de la yo creo que muchos problemas que hemos vivido como administrados compañeros uno una norma estamos utilizando la desarrollada pública o algo de aquello hay otro tipo de denuncias que quizás no son normas y dentro de esto seríamos a las definiciones y estarían las competencias y quizás estarían las cláusulas de valor y de valor. Ahora bien, hay otro que veíamos los efectos de la decoración. Si usted me diría, esos efectos de la decoración, por ejemplo, pueden ser aplicables en el caso que derogamos una definición, en el caso de derogar la norma de contrariedad, por ejemplo. ¿Los efectos no serían completamente distintos o quizás son muy similares? ¿Los efectos respecto de qué? De que tenemos el sistema, pero en vez de derogar una norma, De una norma prescriptiva. sí, pero en vez de derogar aquella como no sé, derogamos una norma de contrariedad.
desde el punto de vista lógico no va a haber mucha variación. Incluso si haces memoria del ejemplo que yo proponía ayer, Asunción es la capital, dice, esa no es una regla del tipo hágase tal cosa. La que dice el presidente residirá en la capital prescribe, pero Asunción es la capital no prescribe. Entonces, en el esquema del juego de derogaciones que armábamos ayer, no había diferencia cuando yo sacaba Asunción en la capital o cuando yo sacaba el presidente residirá en la capital. Entonces, puede que haya situaciones en las cuales sustituir una definición por otra genere consecuencias dentro del sistema, obviamente. Derogar una definición puede producir cambios en el contenido del sistema. Esto es algo que también en el artículo aquel de Alchorrón y Bulí en definiciones y normas se plantea. Cambiar el sistema no por la vía del cambio de texto de normas, sino por la vía del cambio de definiciones. O sea, voy a cambiar el contenido del sistema cambiando la definición de un término. Entonces, estas modificaciones sí son importantes y vale la pena considerar. En ese trabajo que tú estás pensando de la derogación, creo que vale la pena considerar por separado la derogación de definiciones, la derogación de normas derogatorias. Allí, por ejemplo, se plantea, respecto de la derogación de normas derogatorias, qué pasa con la derogación de una norma derogatoria en términos de la vieja discusión, si recupera pertenencia a la norma que había sido derogada o no. Hay un muy viejo trabajo publicado en la Argentina con respuesta de Genaro Carrió, se llama Un viejo principio en jaque, doble negación, un viejo principio en jaque. Baquet dice, derogar una norma derogatoria supone restituir vigencia a la norma derogada originalmente. ¿Sí? ¿Entiendes? Y Carrió le responde diciendo, no, al derogar una norma derogatoria no se restituye vigencia a la norma originalmente derogada. Lo peculiar es que ese mismo problema está considerado por von Reich, y von Reich dice que cancelar una norma derogatoria restituye la norma derogada. Y está pensando, y en su reconstrucción, está pensando sin distinguir entre norma y proposición normativa. Porque claro, pasa a ser falsa la proposición normativa, según la cual, por ejemplo, es obligatorio X, pero no se introduce la norma que dice no obligatorio X. Entonces confunde la negación de una proposición con la negación de una norma. Eso está en norma de acción, es un punto interesante, porque la confusión es negación de norma versus negación de proposición normativa. No, siempre. No sé si hay una gran cantidad, pero seguro que hay más que lo que ellos consideran, y ellos siempre se encargan de plantear como si fuesen ejemplos de otras cosas. Dice, por ejemplo, definiciones, o por ejemplo, cláusulas derogatorias. Entonces, que sea número de cláusulas, no, seguro que no. ¿Qué más? Bueno, hay otros trabajos de ellos mismos donde exploran, por ejemplo, normas de competencia. Rara vez se detienen en las normas derogatorias, sobre la existencia de las normas jurídicas, que es del 79, se detienen en las llamadas cláusulas derogatorias o normas derogatorias, dicen algo sobre qué papel juegan y cómo funcionan, cómo operan en el campo del derecho. Ahora, sobre los principios, poco o nada. Siempre hubo renuencia a incorporar principios como categoría útil dentro del modelo. Y
por ahí hay algún comentario suelto diciendo que bueno, vale la pena considerar, vale la pena pensar. Hay uno de Alchurrón que lo habrán visto, está precisamente en el apartado sobre derrotabilidad, es el 85, el apartado 85. Es una de las pocas veces que aparece la idea de principio en el contexto del modelo. Dice, la importancia de las ideas de Ross se refiere a David Ross, no a Alf Ross, acerca de los deberes prima facie, no puede ser subestimada. Importante, la importancia de las ideas de Ross acerca de los deberes prima facie no puede ser subestimada, pues no están restringidas al campo de la ética y la moral. Una de las discusiones más importantes de este siglo en la filosofía del derecho fue la sostenida por Hart y Dworkin sobre la naturaleza de los elementos de un sistema jurídico. Hart, en su famoso libro The Concept of Law, sostiene que un sistema jurídico es un conjunto estructurado de reglas, normas. A esta tesis, Dworkin lo objetó en el modelo de reglas, que un sistema jurídico hay elementos de dos clases completamente diferentes, reglas y principios. Reglas y principios. Consecuentemente, la teoría de Hart era inadecuada por ser incompleta, no tomaba en cuenta la existencia de los principios con su peculiar naturaleza. La crítica de Dworkin a Hart es, en la filosofía del derecho, paralela a la crítica de Ross a Kant en el campo de la moral. Dworkin sostenía que la diferencia entre reglas y principios es de naturaleza lógica. Las reglas se aplican o no se aplican a los casos. La respuesta a la cuestión de su aplicabilidad es siempre del tipo sí o no. No hay grados en su campo de aplicabilidad. Por el contrario, la aplicabilidad de los principios es siempre una cuestión de grado. Se debe en cada caso sopesar un principio con otros para saber cuál es aplicable, debido a que un principio puede ser desplazado por otro en ciertos casos. En otras palabras, los principios son derrotables en su misma naturaleza. Esta es una de las pocas veces en que Alchurrón, Polpar, Alchurrón Bullier, se detiene en la importancia de la distinción entre reglas y principios. Y por supuesto, todos los desarrollos posteriores de Alchurrón sobre derrotabilidad giran en torno a esta idea. El libro póstumo, Fundamento para una teoría de los deberes, recoge precisamente esos trabajos donde él analiza esta idea, la idea de... Pero en realidad él exploraba cómo hacer la reconstrucción, pero no estaba proponiendo la incorporación. Sí. Lo acabamos de leer. Claro, pero esto es lo que él dice, y esta es la parte del apartado 83. ¿Es previo o posterior al trabajo interpretativo? Pues este es el punto. Si es previo al trabajo interpretativo, si yo primero interpreté y dije estas son las excepciones, estas son las propiedades, ya no tengo el problema. Entonces el punto es si el trabajo interpretativo se produjo antes o después de la reconstrucción.
hecho, cuando el juez quiere eludir la aplicación de la regla, lo que hace es generar habitualmente una laguna fisiológica. Sí, totalmente. Una curiosidad. Fuera la gestión más profunda. Hay algún punto en que piensan trabajar en ese problema o en verdad quedó así, en definitivo, porque lo sé, no hay posibilidad de hablar de esto también. No, a ver, en normas no existen las normas del sistema, pueden ser normas consuetudinarias, porque no te olvides que nada dice acerca del origen del material. O sea, esa norma que dice si P entonces obligatorio Q puede ser perfectamente una norma consuetudinaria. O sea, sobre normas consuetudinarias, no. Hay algunas frases sueltas sobre normas consuetudinarias cuando analizan el problema de la existencia de las normas. No precisamente en el librito sobre la existencia de las normas jurídicas, sino cuando tratan el problema de la existencia de una norma. Cuando decimos que existe una norma, entonces señalan que la existencia de una norma consuetudinaria, los criterios de existencia de una norma consuetudinaria son distintos que los criterios de existencia que utilizamos para una norma prescriptiva o alguna otra clase de norma. Entonces, por ejemplo, dicen, no tiene sentido decir que una norma consuetudinaria está vigente, que existe si está vigente. La vigencia es la existencia. Y sin embargo, con las prescriptivas podemos jugar con el par de conceptos de existencia y vigencia. Entonces podemos decir que existe y que no está vigente. Esto no se puede decir con una norma prescriptiva, que existe y no está vigente. Entonces, son cosas sueltas nada más las que aparecen sobre las normas consuetudinarias. Nunca se ocupan detenidamente y no hay ningún trabajo monográfico sobre normas consuetudinarias. No, al contrario,